Muy buenas noches. Eh, Ando un poco resfriado, pero prefiero seguir grabando nuestras clases. Hoy nos toca el tercer tema del curso que está referido a la extensión de la hipoteca. Me acompaña el material de enseñanza, el proyecto de reforma del Código Civil y el Código Civil como tal. ¿Qué significa la extensión de la hipoteca? Significa concretamente saber hasta dónde va a alcanzar la misma, hasta dónde llega ella, qué alcanza. Y por eso es importante tener en cuenta algo que aparentemente es muy, pero muy sencillo, porque incluso cuando uno revisa el 1101 del Código Civil, cree que es un tema muy por demás entendible. Y creo que por lo que ha venido aconteciendo en el país en los últimos años, y lo digo concretamente por diversas resoluciones judiciales, no solamente a nivel de casaciones en la Corte Suprema, sino también a nivel de sentencias en el Tribunal Constitucional, el tema se ha puesto y se ha vuelto polémico porque me parece que una vez más en el derecho civil, concretamente en el derecho civil peruano, lamentablemente el operador judicial no ha venido teniendo los conceptos claros. Si nosotros vamos a una lectura eh, textual del 1101, encontraremos que no hay mucha dificultad en la misma. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, al importe de las indemnizaciones de los seguros y como tal a las referidas a las expropiaciones, salvo pacto en contrario. Me van a permitir en estos primeros 20 o 25 minutos analizar textualmente, parte a parte, el contenido de este artículo 1101. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Tamaño tema, porque rápidamente el primer razonamiento que deberíamos tener es mirar hacia atrás en nuestro Código Civil y preguntarnos, casi en automático, cuál es la opinión de nuestro código con respecto a lo que significa una parte integrante. El artículo 887 del Código Civil dice claramente: es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, sin deteriorar o sin alterar el bien. Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos particulares. Entonces, si la definición de nuestro Código Civil en el 887 pasa por decirnos que una parte integrante es aquella, lo estoy leyendo textualmente, que no puede ser separada sin destruir, sin alterar o sin deteriorar el bien dentro del cual la parte integrante se encuentra, entonces debería quedarnos, creo, medianamente claro que la pared que soporta mi biblioteca es una parte integrante.
los muebles de madera que están atrás de uno y que contienen mis libros y mis artesanías no son una parte integrante. Porque yo puedo tomar un libro, puedo tomar una artesanía y me la llevo. Pero la parte integrante sobre la cual o dentro de la cual se encuentra instalada o se apoya, según sea el caso, me estoy poniendo los dos supuestos, la estantería de madera, mi biblioteca, son las paredes. Y esas paredes no pueden ser desarmadas. Porque para que ello suceda, si yo quiero ampliar esta biblioteca y digo la pared de atrás la voy a correr más allá, entonces tengo que romper la pared sobre la cual está apoyada mi biblioteca. Y en ese momento nos debería venir a la cabeza el concepto doctrinario por el cual nuestro Código Civil ha optado. En este artículo 887, el Código Civil peruano ha hecho uso de la doctrina civil comúnmente aceptada o mayoritariamente aceptada. ¿Sí? Parte integrante es lo que no puede ser separado sin destruir. La pared de atrás, que va a ser separada de la pared que está a mi mano derecha, la pared que está a mi mano izquierda, de la pared que está al frente mío, para poder ser ampliada esta biblioteca, lamentablemente, no puede ser separada sin destruir este espacio, sin alterar este rectángulo o, peor aún, sin generar deterioro. Atrás de esta pared está un hueco que es el patio del primer piso. Entonces, eso significa deterioro. Eso significa modificación. Y como tal, esta parte integrante no puede ser separada. Y si volvemos al 1101, el primer concepto de extensión de la hipoteca se soporta en el hecho concreto de que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. De ahí viene una coma. Y la coma dice a sus accesorios. Y el 888, fíjense que no hay que moverse mucho en el Código Civil, dice, son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad, están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien. La afectación solo puede realizarle el propietario del bien principal o quien tenga derecho a disponer de él, respetándose los derechos adquiridos por terceros. Los accesorios, los bienes accesorios, sí pueden ser materia de derechos singulares. ¿Qué son accesorios? Los bienes que sin perder su individualidad están permanentemente afectados a un fin económico. La luz que nos ilumina viene de dos lámparas. Esas dos lámparas son bienes accesorios que no han perdido su individualidad. Son lámparas, pero están permanentemente afectadas a un fin económico, en este caso a un fin productivo, porque yo aquí trabajo, y además están también afectadas a un fin ornamental, porque alegran mi escritorio, mi biblioteca. ¿Esto qué quiere decir? Que cerramos el concepto de un bien accesorio teniendo en cuenta que los mismos sí pueden ser materia de derechos singulares. El primer derecho singular es que yo puedo desarmar la lámpara más allá de su afectación económica u ornamental a este bien llamado biblioteca y llevármela. Es individual, tiene autonomía
se desarma y la instalo en otro lugar. No sé si ornamentalmente podrá ser instalada en cualquier lugar, porque eso depende de lo que uno quiera con respecto a sus gustos. Y aquí no todos podemos tener los mismos gustos. Lo que sí me queda claro es que es un ente, un bien que es pasible de ser individualizado. Esa es una lámpara, ese es un vaso, ese es un aire acondicionado, ese es un televisor, esa es una persiana. Tienen autonomía, se integran, coadyuvan, prestan un servicio, pero eso no quiere decir que formen parte de esta edificación y pierdan autonomía. No la pierden, la tienen. Cosa distinta para atrás en los integrantes. Esos ladrillos de la pared que está atrás mío, en algún momento fueron accesorios, porque tenían individualidad. Pero llegó un momento en el que uno encima del otro, con una mezcla de cemento al medio, empezaron a perder autonomía y empezaron a perder individualidad. Luego, esta suma de ladrillos unidos unos a otros en una mezcla de agua, arena y cemento fueron pegados entre ellos y terminó existiendo un nuevo bien. Y ese nuevo bien es una pared. Esa pared, peor aún para el ejemplo, mejor aún para el ejemplo, peor aún para la pared, ha sido tarrajeada toda con arena, agua y un poco menos de cemento que aquel que se usó para pegar ladrillo con ladrillo. Y entonces ahora ya ni siquiera tenemos ladrillos a la vista. Tenemos una pared que, porque les acabo de comentar, ustedes saben que es de ladrillos, pero no podrían saber de qué es. Y entonces todos esos ladrillos, ese cemento en polvo que estuvo en una bolsa de cemento, esa arena que llegó en la tola de un camión, esa agua que llegó en un camión cisterna o a través de una manguera o a través de un balde en el cual llenamos desde un caño, todo esto se juntó, hizo una mezcla, se pegaron unos a otros, se integraron entre ellos y perdieron autonomía, perdieron individualidad. Ya no son más cemento, arena, agua, ladrillos. Hoy son una pared. Se han integrado entre ellos y se ha generado un nuevo bien. Eso mismo no sucede con los accesorios, que como planteé, tienen individualidad y son materia de derechos singulares. ¿Cómo nos plantea hoy el, anteproyecto de reforma del Código Civil la extensión de la hipoteca? Dice concretamente la propuesta del anteproyecto que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado y a sus accesorios. Ojo, este es el agregado, esta es la modificación, incluyendo dentro de estos, ¿sí?, las construcciones, mejoras, accesiones y a todo inmueble con el que se acumule, con el que se junte, así como al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto en contrario. Esta última parte es textual del actual artículo 1101. La exposición de motivos ha hecho una explicación muy interesante, porque yo recuerdo que en la comisión tuvimos una muy buena discusión sobre este tema. Sobre la extensión de la hipoteca existió una discusión entre la jurisprudencia registral y judicial. Por ello, se precisa la extensión de la hipoteca en aras de evitar pronunciamientos judiciales
que han restringido dicha extensión a lo que existía en el inmueble al momento de la constitución de la garantía. Y ahí empieza el problema, cuando al inicio de esta clase me referí en la misma y dije lo siguiente: el operador judicial, a través de casaciones y a través de sentencias del Tribunal Constitucional, parece que no ha entendido la extensión de la hipoteca. Y repito, la extensión de la hipoteca se entiende en el Código Civil vigente y en el anteproyecto de reforma del Código Civil sí y solo sí, que es excluyente, no admite nada en contra, se sabe, se conoce y se entiende qué significa una parte integrante o una parte accesoria. Si ello no está claro, hace bien la exposición de motivos en decirnos que por ello se precisa la extensión de la hipoteca en aras de evitar pronunciamientos judiciales, como ha sucedido y ustedes los tienen en el material de enseñanza, que han restringido dicha extensión a lo que existía en el inmueble al momento de la constitución de la garantía. ¿Qué quiere decir a lo que existía en el inmueble al momento de constitución de la garantía? Voy a poner un ejemplo concreto. Quiere decir que si al momento de firmar la minuta de hipoteca, de elevar la misma a escritura pública, acuérdense del 1098 y no lo pierdan de vista, la descripción en la cláusula de la minuta y por tanto en la transcripción que hace el notario de la misma en la escritura pública establece que la hipoteca recae sobre un terreno de 1200 metros cuadrados, cuyo frente es A, cuyo fondo es B, cuyo lindero derecho es C y cuyo lindero izquierdo es D, y D, aplicada la fórmula que nos diga que el área de 1200 metros cuadrados se encuentra dentro de los linderos que acabo de describir como A, B, C y D, esto quiere decir concretamente que la hipoteca recae sobre ese predio que tiene la característica concreta de ser un terreno de 1200 metros cuadrados, con el lindero A, con el lindero B, con el lindero C y con el lindero D. Tal cual. Y por eso hace bien, insisto por segunda vez, el anteproyecto de reforma cuando nos dice que han habido pronunciamientos judiciales que han restringido dicha extensión a lo que existía en el momento de la Constitución. Claro, porque después del momento de la Constitución, podría ser que en ese mismo terreno se construye un edificio de 20 pisos. Y entonces la descripción del predio ya no será la misma, ni física ni jurídicamente. Físicamente, porque ahora hay un edificio. Jurídicamente, porque hay un edificio en construcción, porque hay un edificio cuya conformidad de la obra autorizada por el municipio con la licencia de edificación está siendo tramitada, porque luego de ello tendremos que hacer una declaratoria de fábrica, que no es más que una declaración de construcción que hace el constructor y que normalmente es un ingeniero civil, y como tal entender que la hipoteca que se constituyó sobre el terreno, cuando tenga inscrita, o tenga inscrito, perdón, un edificio sobre ella, automáticamente deberemos entender, no deberíamos, debemos, perdón, ni deberías ni deberemos, debemos entender que la hipoteca se extiende
como lo dice textualmente el anteproyecto de reforma y el Código Civil vigente, se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Si el bien hipotecado era un terreno y ahora hay una edificación de 20 pisos, ojo, solo estoy hablando de edificación, no estoy hablando de un inmueble independizado, estoy hablando de un inmueble de 20 pisos. No he dicho un inmueble de departamentos, de oficinas, de tiendas. He dicho un inmueble, una masa concreta de 20 pisos, que no ha sido independizada. ¿Correcto? Entonces la hipoteca que afecta a la tierra, el terreno, automáticamente se entiende extendida a este bien integrante. ¿Y por qué es integrante el edificio? Porque simplemente no puedo volver a individualizar cada uno de los bienes, entre paréntesis le hace materiales de construcción o de edificación, que se usaron para que hoy exista un edificio de 20 pisos. No puedo. Eso es imposible. Todos se han integrado para hacer un edificio. Todos hoy han perdido autonomía para dar paso a un nuevo bien. Es una creación. Es el nacimiento de un nuevo bien. Y como tal, jurídicamente, de un bien integrante que se integra al suelo, al terreno. Y como tal, esa hipoteca se extiende a esta nueva edificación. Segundo punto, tanto en el Código Civil vigente como en el Código Civil, perdón, en el anteproyecto de reforma del Código Civil. También se extiende, el también lo estoy consignando yo, a sus accesorios, incluyendo dentro de estos las construcciones, mejoras, accesiones y a todo inmueble con el que se acumule. Eso no lo dice el Código Civil vigente. Y por ello, vuelvo al anteproyecto, se dice aquí que la norma estimula el crédito territorial y la edificación inmobiliaria. Y con este agregado se evitará en el futuro que se repitan decisiones judiciales, como las que ustedes tienen en el material de enseñanza, que han descartado la extensión del gravamen a las construcciones realizadas después de la hipoteca en el terreno. En pocas palabras, no han querido considerar que la edificación posterior se extiende por el concepto del 1101 del Código Civil, la hipoteca se extiende a la nueva edificación. Lo voy a dejar hasta aquí para pasar a grabar la segunda parte, porque acuérdense que tenemos esta imposibilidad de estar subiendo clases de 45 minutos. Van 23 minutos, les debo 22. Ahí vuelvo en unos minutos.